Juanan, oye, pregunta hipotética. ¿Qué pasa si bebes sangre de un vampiro? ¿Qué? Es para una amiga. ¡Drácula! ¡El vampiro gallego! Mina, estás muy rara, ¿qué te pasa? He hablado con Drácula. ¿Qué? ¿Lo has visto? No, bueno, sí, por la pantalla. Hemos hablado por teléfono. ¿Cómo? No lo entiendo. Es que tú no puedes hablar por teléfono con los de Yastel a la hora de la siesta, como todo el mundo. ¿Y cómo has encontrado su teléfono? ¿Has buscado en Google teléfonos de vampiros asesinos? No, me ha llamado él. Bueno, a mí no, el teléfono de Lucy. Él fue el que lo convirtió en vampiro. ¿Pero cómo se te ocurre cogerle el teléfono? Yo qué sé, porque es de muy mala educación colgarle a la gente. Ay, Juanan, si solo fuera eso. Me he bebido su sangre, ¿ahora yo qué hago? ¿Cómo que te has bebido su sangre? ¿No habíais hablado por teléfono? ¿Que le has chupado la sangre por fibra óptica? No, le he chupado la sangre. Había un tarro en la nevera que ponía smoothie de alfalfa y frutos rojos. Creía que era de Hannah. ¿En serio? ¿Algo pone smoothie de alfalfa y frutos rojos y tú vas y te lo bebes? Si es que debes ser la única persona a la que le guste esa mierda. ¿Y cómo sabes que era la sangre de Drácula? Me lo ha dicho él. Se la daba a Lucy para que se alimentara. Juanan, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a convertir en vampiro? Pues no creo. Yo creo que para convertirse en vampiro primero uno se tiene que morir. ¿Y entonces qué me va a pasar? Pues no lo sé, habría que preguntarle a Iván. Joder, Juanan, no me digas eso. ¿Y si me meto los dedos y vomito? ¿O si bebo mucha leche? ¿Leche? ¡Yo qué sé! Las manchas de sangre no se van con leche. ¡Pero no de tu estómago! ¡Y eso son las de tinta! Las de sangre se van con agua oxigenada y jabón, que lo cuenta tu amiguito Drácula en un blog. Mina, no te preocupes. Lo que tenemos que hacer es acabar con Drácula. Iván sabe cómo hacerlo. Solo nos queda un detalle. Averiguar dónde tiene su guarida. Pero Hannah tiene un plan y tú me has colgado hace 2 frases. Y para eso no sé ni para qué me llamas. Se quitaban muy bien los guantes. Y acción. Eso no lo... Va a picar. ¡No os metas con él, que no ha estudiado cine! Quítate los cascos. ¿Qué pasa, gente? Hoy teníamos en este capítulo la vuelta de Juanan, ese personaje que genera sentimientos tan encontrados. Así que decidme después de esta aparición si finalmente Juanan sí o Juanan no. Y mientras tanto, vamos a leer los comentarios que nos dejasteis en el capítulo de la semana pasada. Manuel Zamorano Machado dice: pero qué grandes Héctor y Cristina en este episodio. Les he visto en pocas ocasiones, sin duda muchísimo menos de lo que debería, imperdonable, pero este episodio de hoy lo veo difícil de superar. A mi edad no me podéis poner episodios así porque me meo. Por cierto, tengo una curiosidad técnica. ¿Los grabáis uno enfrente del otro? Porque la sincronización de los diálogos, especialmente tan rápidos, me parece impresionante. Y Nivita Única dice: me ha encantado el capítulo, se echaba de menos a Drácula. Estaba viendo el vídeo por tercera vez y estaba pensando, si los dos grabaron separados, ¿quién le daba la réplica para contestar en el momento exacto y no adelantarse? Que me he fijado que no hay cortes en la edición. Pues efectivamente, Manuel y Nivita grabábamos con ellos juntos en el mismo espacio. No exactamente uno enfrente del otro, pero parecido. Lo bueno de hacer una serie como esta es que los decorados que necesitamos son muy pequeñitos y hemos conseguido montar aquí mismo los dos decorados al mismo tiempo para que pudieran hablar simultáneamente, porque como efectivamente habéis notado no hay cortes y es un poco complicado hacerlo si no lo haces de manera simultánea. Si os interesan este tipo de cosas sobre cómo hacemos la serie, podéis dejarnos preguntas aquí. También podéis seguirnos en Instagram, donde publicamos muchas fotos y vídeos de cómo son los rodajes. Ahí, por ejemplo, podéis ver en alguna de las imágenes cómo teníamos los dos sets montados al mismo tiempo. Y si os interesa algo especialmente, pues a lo mejor podemos hacer algún vídeo hablando de ello. Y siguiendo con los comentarios, no puedo citar a nadie en concreto porque habéis sido muchísimos los que nos dijisteis que el de la semana pasada era vuestro nuevo capítulo favorito. Pero muchísimos, muchísimos. Michi, Vic, Ameria Sumire, Sony Targaryen, Diego Rebaque, Daniel Muñoz, Eva Silva, María López, Glaze, un montón de gente. No puedo nombraros a todos porque erais un montón. Así que muchísimas gracias. Pero quiero nombrar específicamente a Sofía O, que ha dicho: pues como todos los capítulos son los capítulos favoritos, yo he ido un paso más allá y he hecho una consulta externa. Los capítulos que más gracia le han hecho a mi padre han sido los de Iván Helsing. Muchas gracias, Sofía, por este estudio tan exhaustivo y se lo comunicaremos a Xavi Fontana, que seguro que está muy orgulloso. Y también muchísimos comentarios, no puedo leerlos todos, nos han dicho que echaban muchísimo de menos a Lucy. XXV, Bobolink, Mr. Penacar, Oax,
Muchísima gente nos habéis dicho que le echáis mucho de menos. Muchas gracias por estos comentarios, porque tanto uno como el otro significa que la serie os está gustando y que la estáis disfrutando y viviendo con nosotros. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, tanto el de los capítulos favoritos como el de que echáis de menos a Lucy, porque esto nos anima a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, gente.